Adelante, doctor Gerhardt. Estamos a sus órdenes acá. Muy bien. Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a platicar sobre bioética. No vamos a dar una clase de bioética en sí, sino vamos a presentar un caso resumido y vamos a discutir algunos puntos que tienen que ver con este tema, ¿verdad? De manera que ustedes miren cómo puede aplicarse y cómo este concepto juega un papel importante en la práctica del día a día. Pasemos a la siguiente. Como manera muy breve, sabemos que la ética es el estudio sistemático de la conducta humana en las áreas de biología, ciencias de la vida y la atención a la salud, por la que sea examinada a la luz de los valores y los principios morales, ¿verdad? O sea, que estamos hablando de que toda profesión que tenga que ver con la vida humana está sujeta a la bioética, no solo los médicos, ¿verdad? Ya sabemos, y ustedes ya se los habrán mencionado cuando ingresaron a la facultad, seguramente en primer año, que se rige por 4 principios esenciales. Es el principio de autonomía, el de justicia, el de no maleficencia y el de beneficencia. La bioética es un actuar continuo, no es algo que podamos decidir hacer o no, ¿verdad? No es que lo vamos a hacer que en algunos casos sí, en otros no, o a nuestra conveniencia, sino que tiene que ser continuo, tiene que ser en todo momento. Y mucha de nuestra práctica, se rige por estos 4 principios y pues otros que van apareciendo, pero mucho se rige por estos 4, ¿verdad? Incluso hay algunos departamentos en el hospital donde su lema es no maleficencia, ¿verdad? Porque, como les digo, la bioética es algo que debe ser continuo, no por partes, no de vez en cuando, no cuando quieras, sino todo el tiempo. Bueno, ya hablando pues a grandes rasgos qué es la bioética, porque como les digo, esto ya se los han mencionado ustedes y seguramente ya se los habrán preguntado en los años anteriores, vamos a pasar al caso clínico como tal. Y pues vamos a ir discutiendo algunos aspectos que vayan saliendo de este. Entonces pasemos a la siguiente. Bueno, el caso clínico obviamente lo van a ver mucho más resumido que los casos clínicos que uno está acostumbrado a realizar o según el método de WIT. Recuerden que es meramente ilustrativo, es para que tengan la idea y enfocarnos en el tema bioética y no tanto en la patología. Entonces, estamos hablando de un paciente masculino de 35 años de edad, que es casado, de religión católica, de profesión veterinario, originario y residente de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? No tiene antecedentes médicos conocidos y pues antecedentes patológicos actuales no refiere hasta ahorita a ninguna operación previa, ninguna fractura, ninguna alergia, ningún antecedente médico para lo cual esté tomando algún medicamento. Y según el paciente no refiere a antecedentes familiares de diabetes, cáncer, hipertensión o cualquier otra situación. El motivo de consulta fue fiebre, tos, pérdida de peso y hemoptisis, ¿verdad? Obviamente después de la evaluación y todo, se sospecha que es tuberculosis, ¿verdad? Entonces se realizan las pruebas pertinentes para determinar si efectivamente se trata de tuberculosis, pero como la tuberculosis está muy asociada con VIH, de hecho, de cada 2 pacientes VIH positivos, uno tiene tuberculosis, entonces se decide pedir una prueba de VIH, la cual resulta positiva. O sea, este es un paciente que previamente no tenía el diagnóstico y ahorita nos está dando la prueba positiva. Siguiente. Bueno, se les pide que usted evalúe al paciente, ¿verdad? Y le tome la historia clínica, ya que el médico que recibió el caso anterior, o sea, anteriormente, se rehusó a continuar con el ingreso, ya que según el personal de enfermería que estaba presente, el médico tuvo un altercado verbal con el paciente, o sea, hubo algún tipo de discusión, según lo que comenta personal de enfermería presente, y el médico, por tanto, ya no quiso continuar para evitar cualquier altercado posterior. Según dicen que el altercado
debió a que el paciente consideró que el médico le estuvo haciendo preguntas inapropiadas de su vida personal e íntima, lo cual le molestó y rehusó a seguir siendo entrevistado. Perdón, ahí que se me fue una oración ahí. Entonces, según esto, el paciente considera que lo que le estaban preguntando era inapropiado, ya no quiso seguir siendo entrevistado y el médico pues quiso obtener la información y el paciente pues ya no quiso seguir dándola y fue donde empezaron los problemas. Pasemos a la siguiente. Entonces, vienen ustedes y dice al interrogado usted al paciente, él le indica que el médico le estuvo haciendo preguntas sobre su vida sexual. Específicamente lo siguiente. Se refiere que le preguntó el número de parejas sexuales y el tipo de relaciones, ya sea homo o heterosexuales que haya tenido el paciente, así como cuándo fue la última relación sexual que tuvo. Esas fueron las preguntas que el médico realizó. El paciente se sintió confrontado en ese momento porque refiere que es un hombre casado y religioso y considera que las preguntas estuviesen fuera de lugar, ¿verdad? Entonces, según el paciente, estas 3 preguntas las sintió como algo confrontativo, como algo ofensivo, ¿verdad? Considerando sus valores que él presenta, pues según lo que él dice, entonces por eso fue el problema. Aparte dice que como que la esposa estaba esperando en la sala de espera a ver qué era el resultado de las pruebas o cuál era la sospecha, entonces no quería él que se enterara de esto, ¿verdad? No quería que se enterara que es VIH positivo ahora, ¿verdad? Siguiente. Vayan tomando, no nota, pero vayan viendo todo lo que estamos hablando. Bueno, usted conversa con el paciente, entonces ya lo conversa, lo lleva de una mejor manera, ¿cómo se llama? Le explica lo importante y todo lo racional diagnóstico actual de VIH y la necesidad de la información que se desea obtener. Entonces ustedes establecen empatía y le explican que todo va a ser confidencial, o sea, todo lo que le diga el paciente usted no lo va a ir a proclamar a los 4 vientos, como dirían los abuelos, ¿verdad? Sino que todo va a ser estrictamente confidencial. Ya después de varios minutos y que usted logra entablar una buena empatía con el paciente, pues él informa que sí, que ha mantenido relaciones homosexuales con varios hombres en los últimos años sin protección y que la última fue hace 5 semanas. Y refiere que al mismo tiempo que tenía estas relaciones con hombres, seguía teniendo relaciones sexuales con su esposa, ¿verdad? Pasemos a la siguiente. Bueno, entonces, ya habiendo conocido este pequeño caso clínico, ya habiendo oído cómo se ha realizado esta situación, entonces vamos a hacer las siguientes preguntas. Entonces, la primera va a ser, ¿considera que las preguntas realizadas por el médico anterior, pues anterior a ustedes, estuvieron fuera de lugar o fueron inapropiadas? Entonces, no sé si el doctor Moreno o el doctor Velázquez quieren indicar que alguien conteste o alguien quiere voluntariarse. Yo después les voy a dar la retroalimentación, pero para ver qué piensan. Vamos a preguntarle a la doctora Ana Belén González, por favor. Sí, doctor, fíjese que yo creo que las preguntas que le hicieron al paciente estuvieron correctas porque eran relacionadas con el diagnóstico del VIH y era necesario preguntarlos. Muy bien. ¿Alguien más que me pueda dar otra opinión o que piense lo mismo? ¿Otra persona, doctor Moreno? Gracias, doctor. Vamos con el doctor José Gerardo Sasso, por favor. Vamos a ver, doctor Sasso, ¿qué piensa? Yo pienso que el problema no fue tanto las preguntas, sino que el tema tal vez era un poco delicado para el señor, entonces creo que las preguntas estuvieron bien. Ok, muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes dos. Efectivamente, las preguntas por lo que nos está refiriendo el propio paciente fue, ¿cuántas parejas sexuales ha tenido? Si ha tenido relaciones heterosexuales, homosexuales o ambas, y cuándo fue la última vez. Si se recuerdan de la clase de VIH, estas son preguntas que uno debe realizar para establecer o tratar de determinar cuándo pudo haber sido el contagio, ¿verdad?
para determinar también con cuántas personas pudo haber estado el paciente a quienes pudo haber transmitido la enfermedad, y obviamente si son hombres o mujeres, ¿verdad? Porque hay que ver ambos lados. Igual les digo que ya el género o la orientación sexual del paciente pues no importa, pero sí importa la cantidad de parejas y la última relación sexual. En este caso importa si es relaciones heterosexuales u homosexuales, porque recuérdense que en grupos de riesgo que discutimos, los homosexuales pues es un grupo de riesgo elevado, ¿verdad? Entonces sí, las preguntas no estuvieron fuera de lugar. Estoy de acuerdo con el doctor Sasso que dicen, tal vez las preguntas no fueron inapropiadas, pero en un tema delicado. Tal vez el paciente no esperaba que le fueran a preguntar eso, o sea, no pensó que iba a ser algo distinto, ¿verdad? Y también tiene que ver mucho la forma en que uno lo pregunta, porque estamos hablando de que en el caso, uno después de conversar con el paciente, explicarle, darle tranquilidad, establecer una empatía, ¿verdad? Entonces ya el paciente se abrió más y ya dijo, bueno, sí, esto es lo que ha pasado, ¿verdad? Pero si uno viene y demandantemente o incluso a veces con un tono acusatorio realiza estas preguntas, por muy apropiadas que sean, porque es necesario saber, el paciente o la paciente lo puede interpretar como que se le está acusando de algo malo, como que se le está juzgando, ¿verdad? Y entonces se va a cerrar, ya no va a querer dar información, incluso se podría retirar del hospital y se perdería el seguimiento y se pierde este paciente, ¿verdad? Y no habría manera de poder, pues tal vez sí habría manera, pero sería muy difícil volver a conectarlo con el servicio de salud y que pues obviamente se sigan todas las normas y todo lo que vimos del tratamiento y seguimiento de VIH. Entonces, aquí estamos hablando de que no solo es ser apropiado, ¿verdad? Y hacer las preguntas correctas, porque alguien más podría decir, bueno, pero ¿por qué le está preguntando si tuvo relaciones sexuales con hombres si es un hombre casado? Muchachos, de verdad, por muy el paciente que diga, o la paciente que es un santo, ¿verdad? No se dejen llevar por la finta. No quiere decir que toda la gente es mala, no. O no es que sean malas, sino no quiere decir que toda la gente sea promiscua o que toda la gente mienta o que todos oculten cosas. No se trata de eso, ¿verdad? Pero en el contexto de una enfermedad como VIH, es normal que los pacientes al principio no, ¿cómo se llama? No den la información completa, se guarden algunos datos por miedo. Recuérdense que esto es una enfermedad, no solo, dejen todo el tabú que hablamos la vez pasada, sino que aquí tienen miedo. Miedo a qué van a decir, qué van a pensar de mí. Este paciente, alguien lo hubiera podido interpretar como, bueno, pues es que tenía miedo, está casado. Es, por lo que él mismo dijo, es una persona religiosa. Entonces, ya tiene ahí otro tipo de valores que alguien, ¿cómo se llama? O de valores distintos que alguien que no profesa una religión, ¿verdad? No estoy diciendo que sea mejor por ser religioso, ¿ok? Sino que es una serie de valores distintos a los que alguien que no profesa ninguna religión o no cree en ninguna otra situación, ¿verdad? Entonces, ya con todo ese bagaje que tiene, entonces tenía que decir, puchica, van a decir que saber ni qué estaba haciendo, o me van a acusar de algo malo, y yo, o sea, tal vez es buen esposo, ¿cómo se llama? Es buen padre, ¿cómo se llama? Es devoto, lo que quieran, entonces va a decir, pero, o sea, tal vez por un error, o por algo que fue de una vez, o ¿cómo se llama? Debilidad, como quieran llamarlo, van a pensar que es una persona mala, o me van a juzgar por lo que hice. Y como les dije la vez pasada, no se trata de juzgar. O sea, si él, como mencionó, tuvo relaciones sexuales con hombres, no es que vamos a venir nosotros y, no, hombre, pero usted está casado, ¿qué le pasa? No, no es nuestra vida, ¿verdad? No podemos decir qué es lo que él estaba pensando, qué es lo que estaba viviendo. O sea, simplemente estuvo, ¿verdad? Sí o no, sí, ok. Entonces vamos a partir de ahí y vamos a ver qué podemos hacer, cómo lo podemos ayudar, ¿verdad? Igualmente las preguntas, si se dan cuenta, no estuvieron enfocadas a tanto a qué tipo de relación, o sea, si era sexo anal, sexo vaginal, bueno, vaginal no, sexo anal o sexo oral, ¿verdad? O cuánto tiempo, o en qué posición, no, o sea, nunca
se trata de indagar hasta ahí, porque eso no nos interesa. Lo único que nos interesa es si tuvo o no, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? La temporalidad, ¿verdad? Recuérdense que la promiscuidad, porque este paciente nos está diciendo que estuvo con muchos hombres, se define por la OMS como 2 o más parejas sexuales en un plazo de 6 meses. O sea, no es mucho. Promiscuidad no es alguien que tenga que tener 30 parejas sexuales en un día, pues, o en 2 días, no. 2 o más parejas sexuales simultáneas en 6 meses es poco, si lo quieren ver desde el punto de vista biológico, para el ser humano es poco, ¿verdad? Porque alguien podría decir, bueno, se tuvo relaciones sexuales con alguien en enero, se separó de esa pareja, se juntó con alguien más en mayo y tuvo relaciones sexuales y dicen, bueno, pero son 5 meses, ¿verdad? No debería haber problema, pero, ¿cómo se llama? Sí lo consideran como tal. Entonces, toda esta situación que ronda y por los, ¿cómo se llama? El trastorno, el trasfondo, perdón, sociocultural que tiene el paciente, entonces sí es muy importante la manera en que uno lo aborda. Si uno es empático, si uno, ¿cómo se llama? Le demuestra al paciente que uno está ahí para ayudarlo y no para juzgarlo, no para acusarlo, no para, ¿cómo se llama? Tacharlo de cualquier cosa, entonces el paciente se va a sentir cómodo, se va a sentir que lo entienden, que va a sentir que esa persona que está sentada enfrente de él o de ella no va a actuar de una manera, ¿cómo se llama? Acusatoria, sino de una manera gentil y lo va a ayudar, ¿verdad? Entonces, está bien, las preguntas no fueron inapropiadas, pero puede ser que el tono o la manera de abordarlas no haya sido la mejor, ¿verdad? Entonces, como les digo, no solo es si es uno apropiado o no, sino también la forma en que uno lo diga, la forma en que uno pregunte, ¿verdad? El entorno en el que uno lo haga. Porque ha pasado mucho, digamos, que obviamente está la emergencia llena, el paciente está ahí, está la esposa, o al revés, está la esposa y el esposo a la par, y uno en el interrogatorio, mire, ¿y cuándo empezó su vida sexual? Y así como, a los, ¿qué? 20 años. ¿Y cuántas parejas? Solo una, solo mi esposo, de plano. Con la esposa a la par, hasta yo digo que tengo solo una pareja sexual, seguro. Pero por eso tiene que ser confidencial, directo, y decir, bueno, realmente cuántas parejas ha tenido. Si solo es una, está bien. Pero recuérdense que mucho es también el entorno. Si están con toda la gente ahí a la par, ¿quién va a querer decir, mira, he tenido 10 parejas sexuales? No es, eso no quiere decir que sea malo, que sea mucho, que sea poco. Simplemente ha tenido 10. Pero mucha gente lo puede ver como algo, ay, como hacer 10, ¿verdad? Entonces, por eso el entorno también es importante, ¿verdad? Muy bien con la primera pregunta. Entonces, la segunda, ¿consideran que se violó algún principio de la bioética por parte del médico anterior? Entonces, doctor Moreira, no sé. La doctora Yari Selmo García Montepeque, por favor. Sí, doctor. Perdón. ¿Me pueden escuchar? Sí. Pues yo pienso que no. Incluso el primer doctor que le estaba preguntando, pues las preguntas para mí básicas sobre cuando se trata de pacientes con VIH. Entonces, para mí no fue así. Ok. ¿Alguien más, doctor Moreira, que pueda responder? La doctora Ana Lucía Meléndez, por favor. Yo tampoco considero que se haya violado ningún principio de la bioética porque siempre fue buscando la beneficencia del paciente, ¿verdad? Porque las preguntas siempre estuvieron como acorde al caso, no fue que no estuviera relacionado con el caso, entonces se tenía que hacer esas preguntas para hacer una anamnesis y un diagnóstico correcto. Ok, bueno. Aquí está un poco, a veces complicado porque alguien diría, bueno, repasemos los principios, ¿verdad? Empecemos a ver. ¿Se respetó el principio de autonomía? Podríamos decir sí, aunque tal vez no de la mejor manera, pero sí porque ¿cómo se llama? Media vez el paciente ya no quiso responder,
el doctor, o sea, seguramente insistió un poco, pero después dijo, ya no pregunto, mejor ya ahí lo dejo y yo mejor me retiro, porque ya tuvimos un altercado verbal y ya no quiero seguir, o sea, mejor ahí dejémoslo, ¿verdad? Entonces, el principio de autonomía, recuérdense que uno tiene que respetar los deseos del paciente, ¿verdad? Si el paciente no quiere que se le haga algún examen, no quiere que se le haga alguna prueba, no quiere que se haga algún procedimiento, no se quiere quedar ingresado, ¿verdad? Debe respetarse su decisión. Como les digo a los estudiantes en el hospital, esto no es prisión, aquí no está nadie a la fuerza, ¿verdad? Aquí se pueden ir en cualquier momento, obviamente a veces tienen que ir en contra de la voluntad médica y hay que hacer algunos papeles, pero nadie está amarrado y decir, no, yo no lo voy a dejar ir hasta que cumpla el tratamiento, hasta que se haga lo que yo diga, no, ¿verdad? Entonces aquí, pues, tal vez habría un poco de, sí se respetó, pero no de la mejor manera, porque tampoco uno puede dejar tirado al paciente así como, bueno, entonces ya no quiero saber nada y me voy, ¿verdad? Entonces, pero se respetó el hecho de que ya no quería dar información y ya no se siguió, pues, insistiendo de más, ¿verdad? Uno puede, digamos, sí, por así decirlo, insistir en algún punto, en algún dato, ¿verdad? Cuando uno tiene una sospecha clínica o por historia de algo, ¿verdad? Uno puede insistir, así como seguro, se recuerce o está totalmente seguro que no sé qué, pero, o sea, se insiste, no de una manera, pero en serio, no sea mentiroso, no, tampoco, ¿verdad? Sino así como seguro, no se recuerda o no haga memoria, ¿verdad? Que es lo que uno, las palabras que uno utiliza para notar que uno no es el afán de decirle mentiroso, sino que a veces decirle y transmitirle a memoria lo que me va a decir, aquí se va a quedar, pues, o sea, tranquilo, ¿verdad? Entonces, uno puede llegar a insistir de esa manera, no de la otra manera, y tampoco de estar insistiendo una y otra y otra y otra, porque entre más, menos le va a decir el paciente, ¿verdad? Eso es así. Entonces, principio de autonomía, está bueno. Principio de beneficencia. Aquí estaría difícil porque obviamente uno todo acto que hace tiene que ser en beneficio del paciente, ¿verdad? Aquí alguien podría argumentar, bueno, podría ser que tal vez sí, porque al final el paciente no se ingresó, se quedó como flotando y tuvieron que llamar a ustedes, pues en este caso, o sea, al otro doctor, para que interviniera y pues lograra realizar el ingreso y todo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nadie hubiera querido? ¿Verdad? O que hubieran dicho, no, que no queremos, no, sí, no, nada. Entonces, estaríamos con ese actuar beneficiando al paciente para su mejoría o no, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empieza a haber estos conflictos precisamente éticos que uno dice, ¿será que aquí podemos haber violado este principio? Tal vez no del todo, no intencionadamente hacer algo malo, pero no fue lo suficiente como para causarle un beneficio y una ayuda al paciente. Se podría argumentar por esa actitud de pues ya no querer realizar el ingreso, ¿verdad? O que este paciente fácilmente hubiera dicho, pues entonces me voy y se va, ¿verdad? Entonces uno ya pierde esa oportunidad de ayudarlo. De ahí está el de no maleficencia, o sea, el que dice primero no hacer daño, ¿verdad? Entonces, aquí dice, pues obviamente como no estábamos interviniendo ahorita nada, ni dando medicamento, ni dando un tratamiento erróneo, ni haciendo un examen innecesario, ¿verdad? Puede ser que este principio pues sí no se haya tocado porque no estábamos haciendo daño, ¿verdad? Puede ser que tampoco le estábamos dando un beneficio, pero no lo estábamos dañando ni estábamos haciéndolo caer peor, ¿verdad? Tampoco es que le hubiéramos dicho, entonces, como mire, como usted no me quiere dar la información, voy a hablar con su esposa porque le voy a... No, ¿verdad? Sino simplemente es no hacer daño, no empeorar las cosas, ¿verdad? Y esto va de la mano no solo con estas situaciones, sino con todo tipo de tratamiento médico o quirúrgico que indiquen o cualquier examen que pidan. O sea, muchas veces nos piden cuál es el riesgo y cuál es el beneficio. ¿El beneficio supera el riesgo o no? Porque si el riesgo supera el beneficio, ¿será que valdrá la pena hacer esto? Someter al paciente a un tratamiento, sobre todo vemos, por ejemplo, quimioterapéutico en cáncer o una operación innecesaria solo por descartar algo, ¿verdad?
o hacerle un montón de tomografía, resonancia, rayos X, solo porque pienso que puede tener algo y no tengo una base. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar, ¿verdad? Si esto va a ser de beneficio o no. En este caso, pareciera que este principio no se violó, no hicimos daño, ¿verdad? Y está el principio de justicia, que tal vez es el más complicado, ¿verdad? Justicia, cada uno lo puede interpretar de distinta manera, ¿verdad? Básicamente es tratar a todos por igual, ¿verdad? No hay que discriminar a nadie por su color de piel, por su género, por su edad, por sus creencias, por su profesión, o sea, no importa, ¿verdad? Recuérdense que nosotros no podemos ser subjetivos en ese punto, tenemos que ser objetivos, ¿verdad? Y sí tratar al paciente, no tratar solo la enfermedad, porque tratar la enfermedad es fácil, tratar a un paciente es complicado, ¿verdad? Entonces sí hay que tomar en cuenta todos estos aspectos, pero no por eso uno deja de ser justo o uno, o sea, como me cae mal, entonces le voy a hacer más exámenes o lo voy a canalizar con un angiocat más grueso para que le duela o le voy a hacer un procedimiento que tal vez no sea tan bueno, o sea, a eso voy, ¿verdad? Entonces, y como les digo, en este caso, también alguien podría comentar, bueno, pero no lo quisieron ingresar, podría haber dicho alguien. No quiso ingresarlo el médico por un altercado verbal. Está bien. A veces nos toca, a pesar de lo que nos digan los pacientes, a pesar de que a veces recibamos insultos, y cuando a todos nos ha pasado, ¿no? De que recibimos insultos, recibimos amenazas, algunos han recibido hasta golpes físicos, ¿verdad? Y lastimosamente, a veces nos toca aguantar en el sentido de no perder la compostura, no perder el profesionalismo, porque no sabemos qué está viviendo la otra persona, ¿verdad? Si este paciente hubiera reaccionado agresivo, tal vez yo no lo juzgaría, porque digo, tiene miedo, o sea, de plano, porque está viendo que todo su mundo se le está viniendo abajo, ¿verdad? Porque ahora tiene VIH. Entonces, uno tiene que dejar eso por un lado, la subjetividad, mantener el profesionalismo, ¿verdad? Ser justo y aún así, a veces tener que lidiar con estas personas. No quiere decir que uno no vaya a poner una denuncia después, o sea, no quiere decir no callarse, ¿verdad? Pero no devolver, ¿cómo se llama? La agresión, no devolver, ¿cómo se llama? Las malas palabras, porque, ¿cómo se llama? Tiene que mantener el profesionalismo en esta situación. Es complicado. Ser justo es complicado, muchachos, ¿verdad? Como les dije, a veces alguno por la propia formación que uno ha tenido, por los valores éticos y morales que uno ha desarrollado, a veces se topa con situaciones donde uno dice, ay no, esto me toca un punto sensible, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo, este es un ejemplo X, no es que esto me haya pasado a mí ni a nadie conocido. Por ejemplo, alguien que sea homofóbico, por ejemplo, que no pueda estar o hablar con personas homosexuales y le toca ingresar un paciente homosexual, puede haber ahí un poco de, me cuesta porque por lo que yo he aprendido y todo, me cuesta. Entonces, es difícil, sí, ¿verdad? Uno puede decir, miren, yo por cuestiones personales no puedo tratar a ese paciente hoy, lo puede transferir a alguien más, sí se puede hacer eso, ¿verdad? O referir a alguien más que lo pueda tratar. Pero no de una manera soez, no de una manera, ¿cómo se llama? De insultar, ni de una manera de, usted, ¿por qué somos? No, ¿verdad? Pero ese es un ejemplo de que a veces tocan situaciones que a uno le toca un área sensible o le hacen recordar algún momento doloroso y cuesta. Y por eso cuesta ser justos. Es de los principios para mí es el que más cuesta implementar día a día, ¿verdad? Ser justos. Y tiene que ser con todos los pacientes. Para mí ese es el más difícil y para mí el más importante es el de no maleficencia. Primero, no hacer daño. Si lo que vamos a hacer implica más daño que beneficio, no lo hagamos, ¿verdad? Estamos para ayudar, para darle algo bueno al paciente y no para terminar de hundirlo, ¿verdad? Entonces, de lo que mencionaron está bien, pareciera que algunos no se violaron ningún principio, ya les puse ahí un poco de debate por qué podría ser que sí, pero
esto es como uno va, por así decirlo, jugando con toda esta situación y viendo qué tan difícil es mantener la bioética en todo momento, ¿verdad? Bueno, la siguiente pregunta. ¿Considera que el paciente, ya que el paciente es VIH positivo, debe utilizarse guantes, mascarilla y bata al interrogarlo y o examinarlo? Antes de que me contesten esto, hagamos de cuenta que no hay COVID, porque ahorita, obviamente, por COVID de plano hay que usarlo, pero digamos que no hubiera COVID en el mundo. Entonces, doctor Moreira, ¿quién? Solo, ¿puedo preguntarle algo, no? Sí. Mira, doctor, como recordando ahorita que usted está haciendo toda la narración del caso y sus consideraciones, me puse yo a recordar también cuando siempre hay una primera vez para todo. Entonces, la primera vez que me tocó atender a un paciente con VIH o preguntar esas cosas, o sea, esas preguntas que son tan íntimas, y pues ahora ya, digamos, lo hago de forma más natural, bueno, ya con tanto tiempo de experiencia, pero aún de repente da un poco como de penita, incluso preguntar, mire, si fuma o toma licor o ha consumido drogas, o sea, ese tipo de preguntas que son tan íntimas, tan personales, en ocasiones sí cuesta un poco realizarlas. ¿Qué consejos, digamos, viéndolo como externo, como estudiante de externada de cuarto año que está empezando a hacer su desarrollo de su práctica o su experiencia para interrogatorio, qué consejos nos daría para no solo no olvidar hacer estas preguntas, sino para tener más soltura y tener menos malos entendidos con los pacientes a la hora de preguntar este tipo de cosas? Ok. De los consejos, mira, esto efectivamente es difícil. Yo ahorita también lo digo así muy, muy soltadamente y uno dirá, puchica, qué fácil. No, ¿verdad? También lleva su tiempo, porque sí, las primeras veces a uno mismo le da pena. Tal vez incluso al paciente ni le dé pena contestar y a uno sí le da pena, hasta uno se pone rojo, así como, uy, ¿verdad? O lo pregunta así calladito y todo. Entonces, de los consejos, ¿verdad? Es, primero, lo pueden practicar, o sea, ponerse, aunque suene tonto, ¿verdad? Pero enfrente de un espejo. O, ¿cómo se llama? Entre ustedes, compañeros que están en medicina, ¿verdad? No es que les van a responder las preguntas, pero es cómo realizar las preguntas, ¿verdad? Es cómo poder realizarlas sin uno denotar alguna expresión que indique vergüenza, que indique miedo, algo así, ¿verdad? Porque imagínense, si uno pregunta y el paciente mira que uno se pone nervioso, que uno se sonroja, va a decir, puchica, o sea, mejor ni digo nada, mejor digo que no he hecho nada, porque saben ni qué va a pasar si le digo que sí he tenido 20 parejas sexuales o que inicié vida sexual a los 15 años, ¿verdad? Entonces, esa situación entonces es de práctica, ¿verdad? Pueden meditar entre ustedes, frente al espejo, es cómo soltar la pregunta, ¿verdad? Y no tratar de controlar sus reacciones. Y esto, obviamente les digo, lleva práctica. La otra es no meter la pregunta así de golpe, ¿verdad? Así como, bueno, yo soy el doctor no sé qué, voy a hacer unas preguntas. Bueno, ¿cuántas parejas sexuales has tenido? No, o sea, no, ¿verdad? O sea, se le explica al paciente, miren, fíjese que tengo que hacer unas preguntas que son personales, ¿verdad? Pueden tal vez resultarle un poco incómodas. Todo esto es, ¿cómo se llama? Con el afán de obtener información y de poder, ¿cómo se llama? Determinar, ya le pueden explicar, nada, temporalidad o todo lo que quieran, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? No, entonces uno darle confianza al paciente. Decirle, que no me tiene que contestar, ¿cómo se llama? Inmediatamente. Puede decirlo con confianza, esto no va a salir de acá, esto no lo va a saber nadie más, ¿verdad? Es obviamente el tema de la confidencialidad. Entonces, uno tiene que trabajar al paciente, establecer empatía, y eso lo puede incluso empezar a hacer mucho antes de llegar a ese tipo de preguntas, desde antes, desde cómo está, yo soy el doctor tal, estoy aquí para ayudarlo, cuénteme qué le pasó. Entonces, esa confianza que va a dar el paciente va a ser más fácil que entienda por qué se le hacen ciertas preguntas y ya también ustedes también se van a sentir más relajados, ¿verdad? Otra es, ¿cómo se llama? Preguntarlo de una manera, cuando pues ya se pueda, natural. No ponerlo así como calladito, así como
le voy a aceptar las preguntas, pero es que no sé qué, no sé qué. No. Le voy a hacer ciertas preguntas, entonces me puede contestar. La primera es, ¿cuándo fue el inicio de su vida sexual? O sea, como que fuera algo natural, que es algo natural, pero se los pongo de esta manera, porque no es lo mismo preguntarle a un paciente, miren, usted padece del azúcar, mire cuántas parejas sexuales ha tenido. Da lo mismo, o sea, no algo es mejor o peor que otro, pero como estamos hablando de sexualidad y de sexo, entonces la gente, como se llama, todavía tiende a exaltarse cuando uno hace estas preguntas. Entonces, lo importante es mantener, por así decirlo, la compostura, ¿verdad? No empezarse a reír nerviosamente o ponerse rojo o preguntarle como con miedo, ¿verdad? Sino preguntarlo como algo normal. Y lo principal es, desde el principio del interrogatorio, cuando ustedes se presentan y empiezan a tomar la historia, el motivo de consulta y todo, desde ahí ya tiene que ir el paciente sintiendo esa confianza, sintiendo que ustedes les pueden decir todo y ustedes no lo van a juzgar, ¿verdad? Entonces cuesta, muchachos, cuesta. O sea, no quiere decir que ya mañana todos van a hablar así soltadamente, no, ¿verdad? Hasta uno entre los propios amigos a veces cuesta, ¿verdad? Y es normal porque, como les digo, la educación sexual, por lo menos en el país, básicamente nula, entonces a uno no le enseñan a tratar con estos temas, ¿verdad? Entonces, esta es la única manera, casi que autodidacta, de ir soltándose, de ir agarrando esto naturalmente como lo que es, algo natural, ¿verdad? Perfecto, excelentes consejos, la verdad, son muy, muy valiosos y espero que hayan tomado nota de los mismos. Me pareció muy interesante esto de practicarlo en el espejo y también me pareció bastante importante el, como usted dijo, no dejársela ir de un solo, ¿no? Sino que hablar con el paciente y explicarle qué es lo que uno va a hacer y por qué lo va a hacer, por qué va a preguntar las cosas que va a preguntar, cuál es la utilidad práctica clínica de las preguntas que se van a hacer para que el paciente también se sienta menos intimidado y también más tranquilo de saber el motivo, la justificación por las cuales pues, uno le va a preguntar ciertas situaciones muy personales. Excelente. Vamos ahora a pedirle a la doctora Maylin Stephanie Mazariegos que participe, por favor. Sí. Bueno, tercera pregunta, May. Ok. Pues no lo considero tan necesario lo de los guantes porque como o sea, el virus no se transmite de esa manera, pues. O sea, también hay que darle confianza al paciente y eso sería también como poner una barrera. Ok. ¿Alguien más? Solo voy a compartir un comentario que no había visto aquí el doctor José Pablo Velázquez que puso en el chat. Nos recomienda él tener en cuenta y ser cuidadosos a la hora de preguntar sobre aspectos privados del paciente, que estas preguntas se lleven a cabo en un lugar donde no hayan personas ajenas al caso. De hecho, pasa con frecuencia en el hospital, en los servicios, que está uno en un pasillo, en la parte externa de la habitación del paciente o en las áreas donde están las camas, ¿no? Las áreas abiertas comunes, y de repente uno está ahí presentando el caso y deja ir los diagnósticos, ¿eh? Y de repente ya los demás pacientes o personas ajenas del servicio están ahí atentos a lo que uno diga. Entonces tiene uno que tener mucho cuidado con esto y utilizar algún lenguaje clave que podamos entender de forma correcta todos con relación al caso del paciente. Además nos comenta él que, a ver, pasa en la emergencia, sí, exacto, en la emergencia que hay de todo, en la emergencia hay pacientes con todo tipo de patologías y es importante tener presente esa situación y siempre proteger la privacidad, eso es muy importante. Vamos a pedirle ahora vamos a ver acá. ¿Quería alguien más, doctor? Sí, ¿alguien más? A la doctora Diana Isabel García, por favor. Ahí está. Es de la pregunta número 3, ¿verdad? Sí. Pues eso estaba pensando cabal ahorita por la clase que habíamos recibido la vez pasada, que usted nos había contado que hay que darle confianza a los pacientes. Entonces, sinceramente, yo no lo utilizaría
porque prefiero que mi paciente se sienta en confianza y pues más que todo que no se sienta como discriminado. Y lo digo porque a mí en semiología ya me pasó que nosotros tuvimos que ir al hospital a hacer la práctica de semio y justamente mi paciente tenía VIH, pero ella se sentía como avergonzada. Entonces, al momento de hacerle las preguntas, mi pareja sí se puso guantes y entonces como que a él no le quería hablar. En cambio, yo no usé guantes ni no usé nada y solo a mí me decía como todas las respuestas. Entonces, yo considero que mejor no utilizar para darle la confianza al paciente y solo al momento de hacer pruebas como de sangre o algo así, tal vez sí utilizaría, pues obviamente, ¿verdad? Ahí estamos, exactamente. O sea, al momento de interrogar, ya vimos que el VIH no se transmite así, ¿verdad? Entonces, no es necesario usar gafas, no es necesario usar mascarilla, no es necesario usar bata, ni, ¿cómo se llama? Ni guantes, ni gorro, como que uno estuviera entrando a sala de operaciones. No, ¿verdad? Porque entonces el paciente se va a sentir mal, se va a sentir sucio, por así decirlo. Porque tenía un paciente VIH que me decía, es que yo tengo sangre sucia. Yo, no, no es sangre sucia. Simplemente usted tiene una enfermedad crónica, ¿verdad? Entonces, es cierto que así se mira la gente, ¿verdad? Entonces, sí, no hay que utilizarlo. Incluso al examinarlo, tampoco hay que utilizar, salvo que estemos examinando alguna herida abierta, obviamente, por la exposición a la sangre, o en el área genital, ¿verdad? Sobre todo en las mujeres. Entonces, ahí sí, definitivamente, ¿verdad? O sea, ahí sí no hay duda, pero si vamos a examinar las piernas, los pies, el tórax, el abdomen, la cara, no hay que, ¿para qué usar guantes? ¿Verdad? O sea, no. Entonces, estoy de acuerdo, no hay que usar este tipo de protección, salvo en estos casos. Y obviamente al hacer algún procedimiento de extracción de sangre, que les digo, paracentesis, una cosa así, sí, ¿verdad? Incluso se recuerdan cuando les toca hacer las prácticas que cuando dan glucómetro se tienen que poner guantes, porque esa es una maña que a nadie se le quita, que como, solo es glucómetro, ¿cómo se llama? Entonces, sin guantes, créanme, pasan accidentes, ¿verdad? Entonces, todo con guantes. Ya tuve recientemente un estudiante, una paciente VIH, le hizo el glucómetro y le cayó sangre. De suerte fue en piel intacta, entonces no hay problema. Pero ¿qué pasa si le hubiera caído, ¿cómo se llama? Eh, en, en una herida, o si se hubiera comido las uñas y le hubiera caído ahí? Ya tendríamos que dar un tratamiento antirretroviral post-exposición. Entonces, ¿para qué, hombre? Si los guantes hay que usarlos hasta para este tipo de procedimientos menores, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿consideraría necesario notificar a cada uno de los que vaya a tener contacto con el paciente dentro del hospital que tengan mucho cuidado, ya que el paciente es seropositivo, con la intención de que incremente sus medidas de bioseguridad? Doctor Adolfo Ortega, por favor. Sí, doctor, yo considero que sí es importante, ¿verdad? Que todo el personal médico esté al tanto de la situación del paciente. Si bien, pues como hablábamos hace un ratito, hay que tener como un código para que no todo el mundo se entere de su condición, ¿verdad? Porque es un poquito sensible. Ok, ¿de acuerdo? ¿Alguien más? Doctor Juan Pablo Salazar, por favor. Yo diría que no es necesario correr como la voz, solamente si se le va a realizar un procedimiento, así como el glucómetro o revisarle alguna herida abierta. Ok. Bueno, realmente no es necesario como que notificar a todos, ¿verdad? Obviamente como el paciente, en nuestro caso del hospital, damos ya la emergencia, obviamente quienes lo miran ahí se van a enterar y cuando sube a piso se va a enterar otro grupo de médicos, ¿verdad? Pero aquí voy en el tema de las medidas de bioseguridad. Las medidas de bioseguridad son universales. Independientemente de que las medidas de bioseguridad deben ser las mismas, ¿verdad? Hacemos un procedimiento, guantes. Estamos con el riesgo de exposición de algo, ¿cómo se llama?, que se transmite por el aire, mascarilla, como tuberculosis, por ejemplo, alguna infección viral. Tenemos riesgo de esa picadura, no importando qué sea, lentes, ¿verdad?
Vamos a entrar a un área estéril, bata y gorra, ¿verdad? Más todo lo demás. Entonces, de que incrementen las medidas de bioseguridad, no. Es simplemente mantenerlas. ¿Por qué? Digamos, los flebotomistas que sacan sangre en el hospital, ellos no andan preguntando qué diagnóstico tiene el paciente antes de sacarle sangre. Ellos a todos llegan con sus guantes y su liga, le hacen el torniquete, le pasan el alcohol, toman la muestra y ya, a todos. No es que me pregunten, mire, ella es VIH, ella es VIH, ella... No, porque las medidas de bioseguridad se tienen que mantener. De hecho, en algún momento se pensó que cuando uno tratara a pacientes VIH, cuando daba procedimientos y todo, que se ponían doble guante, ¿verdad? Por ejemplo, y después hasta más accidentes había, porque si con un guante puesto cuesta, porque no todos son de la misma talla, ¿verdad? Digamos, a mí me cuesta porque en mi servicio solo hay guante 6, y yo soy talla 8. Entonces, ¿verdad? Entonces, no es necesario ponerse los guantes, ¿verdad? Hay más accidentes y cuando uno también le empieza a decir a los pacientes, perdón, a quienes lo van a realizar el procedimiento o lo que sea, cuidado, porque es VIH, se ponen más nerviosos, se ponen más tensos, ya piensan más las cosas, hay más fallas, dejen que se puedan pinchar o lo que sea, si no hay más fallas de que no logran sacar la sangre porque se ponen muy nerviosos o no logran hacer el procedimiento que estaban haciendo porque como ya les metieron eso, es VIH, cuidado, entonces ya como que se bloquean. Entonces, las medidas de bioseguridad tienen que ser iguales a todos, iguales. Hay algunas específicas, como ahorita con el COVID, por ejemplo, ¿verdad? ¿Verdad? Pero en general, todas tienen que ser iguales, sea o no VIH el paciente, ¿verdad? Doctor, yo en ese sentido, hace tiempo, pues, cuando pasábamos por esos servicios en el hospital, nuestros jefes nos decían, ustedes asuman que todo paciente tiene VIH hasta demostrar lo contrario. Algo así se podría aplicar en la actualidad con relación a COVID. Asuman Sí. que todo el mundo tiene COVID hasta que demuestren que no lo tiene. O sea, las medidas de bioseguridad aplican siempre, no las olviden, por favor, no las descuiden. Así es, o sea, esa es también una enseñanza, ¿verdad? Asuman que todos tienen VIH. No es que todos lo van a tener, pues, pero es decir, traten a todos por igual. A eso es lo que se refiere a esa medida. Todos igual, todas las mismas medidas de bioseguridad, ¿verdad? Y sí estoy de acuerdo en lo que dijeron de que uno tiene que, lastimosamente, porque no hemos avanzado de esa etapa, hablar en código. Porque los pacientes VIH uno les dice CD4 positivos, porque eso nadie sabe qué es, a menos que sea médico, ¿verdad? O les dice inmunodeficiencia o inmunocompromiso, ¿verdad? Porque uno tiene que hablar en código, lastimosamente, ¿verdad? O a veces cuando ya sabemos qué es esto y solo me dicen el estadio, que se recuerdan que los vimos, me dicen paciente estadio 2B. O sea, ya sé que es VIH y que ese es el estadio. Entonces, porque así las demás personas, porque los servicios están así, con varias personas en un mismo cuarto, no se enteran y no empiezan a discriminar, ¿verdad? Porque a veces se enteran y ya no quieren estar ni en el mismo cuarto, ¿verdad? Porque piensan que se les va a pegar. Entonces, sí, hay que lastimosamente utilizar esas claves, por así decirlo. Pero, insisto, medidas de bioseguridad iguales para todos. Y última pregunta. ¿Le informan a la pareja el diagnóstico? Tiene que responder. Doctora Karen Cecilia Monzón, por favor. No le informaría a la pareja, pero sí le recomendaría al paciente que le cuente. Ok, de acuerdo. ¿Alguien más? Doctor, según recuerdo lo que dijo la clase pasada, es de que se le da un tiempo para que el paciente le informe él mismo a su pareja y si no, sí hay que informarle porque la pareja está, bueno, con riesgo de ser VIH positivo. Ok. Estoy de acuerdo. Uno, ahorita no tiene la decisión de informar. El único que puede decirle a las demás personas, sea quienes sean, de su diagnóstico es el paciente. El único. El único. Lastimosamente, obviamente, tenemos en nuestro caso, en un hospital público, pues varias personas se enteran porque ni modo. Pero no es que uno lo ande divulgando tampoco.
Entonces, pero eso es porque nuestro hospital, por las peculiaridades que tiene, va. Pero a la familia, a los amigos, a los papás, a los compañeros, todo eso, el paciente tiene que ser el que les diga. Yo tenía mucho paciente que sus familiares no sabían que tenían VIH, ¿verdad? Porque decían, es que si les digo, me van a sacar de la casa, o ya no me van a querer, o van a pensar que soy una mala persona, ¿verdad? Tenía pacientes que sus familiares sabían y efectivamente eso habían hecho, ¿verdad? Los habían desplazado o les aceptaban vivir en la casa, pero tenían su set de cubiertos, su set de sábanas, su set de todo era solo para ellos porque tenían miedo, su propio baño. Tenía pacientes que le habían dicho a sus familiares y los familiares habían sido muy, ¿cómo se llama? Les habían brindado mucho apoyo y mucho amor y ahí estaban a la par de ellos luchando, que era poca la gente que lo hacía, pero ahí estaban. Había pacientes que estaban casados con personas que no tenían VIH y los amaban, ¿verdad? Entonces, hay de todo. Sí hay que informar a la pareja, el paciente. Le tiene que decir más porque estamos hablando aquí de un paciente que lleva varios años en esto. Posiblemente la infección tal vez no fue hace 5 semanas, que fue el último encuentro. Posiblemente fue hace mucho tiempo antes. Recordemos que VIH tarda su tiempo. Entonces, y ha tenido relaciones sexuales con ella. Y todo ha sido sin protección. Con protección el riesgo es más bajo. Siempre existe, pero es mucho más bajo. Pero sin protección, ahí sí, definitivamente, ¿verdad? Y recuérdense que en las parejas homosexuales, como pues no, las opciones, por así decirlo, son limitadas, practican mucho el sexo anal, que habíamos visto que es la forma de transmisión que más riesgo conlleva. Entonces, ¿cómo se llama? Sí, el paciente, uno le dice, ahorita no vamos a hacer solo nada, pero usted tiene que informarle a su pareja, porque posiblemente va a estar infectada también. Tal vez no, sería suerte, pero lo más seguro es que sí. Tiene 10 días, ¿verdad? Calendario. O sea, si hoy que es que 22 de abril, tiene hasta el 2 de mayo para decirle. Si no, entonces uno ya tiene que, ¿cómo se llama? Empezar a intervenir. No quiere decir que entonces, no le dijo, entonces que venga la esposa, no. Sino uno tiene que empezar a hablar con el paciente y le dice, mire, o sea, el hecho de decirle no es, ¿cómo se llama? Con el afán de que le va a decir algo a usted o de acusarlo, sino de que él o ella tiene que saber, porque seguramente hay exposición y se puede complicar más adelante con todo lo que ya sabemos de enfermedades oportunistas y todo lo que vimos de VIH. Entonces, esa es la cosa. Y para evitar la transmisión, porque no sabemos, digamos en este caso, hasta ahí nos quedamos en la historia. No sabemos si la esposa también ha estado con otras personas. Imagínense, el positivo con un montón de personas está con ella y que ella esté con otro montón de personas, entonces se va regando esto y eso es lo que uno no quiere. ¿Se recuerdan de las metas? Eso es lo que uno quiere, ¿verdad? Que evitar la transmisión es lo que uno quiere y al dejar esto así como así, se propaga. Entonces, sí, se necesita mucho apoyo psicológico, mucho apoyo de trabajo social y de terapiar al paciente e informarle por qué es la razón, ¿verdad? Sí, lastimosamente mucha gente pues se deja y todo. Son cosas que no podemos cambiar, pero pasa, ¿verdad? Entonces, en este caso el paciente es el que tiene que decirle. Si no, pues tenemos que hablar con él y casi que insistirle en que lo tiene que hacer. La mayoría que he visto pues comprende y finalmente se informa, ¿verdad? O pues o sea, está la psicóloga ahí a la par con la familiar o la pareja, perdón, y el paciente le dice a su pareja, ahí está el psicólogo para apoyarlos, ¿verdad? Entonces, ese es el caso, ¿verdad, muchachos? Obviamente podemos sacar un poco más, pero no vamos a extender mucho, pero para que lo miren qué difícil es lo de la bioética, de hacerla continuamente. Es complicado ser justos todo el tiempo, ¿verdad? Es complicado mantener la cordura, mantener la postura todo el tiempo, es difícil, ¿verdad? Y casos como este se han encontrado un montón, no solo de VIH, sino de un montón de otras cosas, ¿verdad? Y a veces es una red de cosas que uno dice, ya no sé ni cómo actuar en este momento.
¿verdad? Y a veces uno necesita el apoyo de psicología, de trabajo social, ¿verdad? De otros colegas médicos, porque ya viene lo complicado que puede llegar a ser y las ramificaciones que puede tener si uno, pues, obviamente no hace lo mejor que puede las cosas o lo más éticamente posible, ¿verdad? Entonces, ahí concluimos yo. No sé si el doctor María Torres tiene que agregar algo más. Fíjese, doctor, que sí, efectivamente lo que usted mencionaba de todo el equipo de trabajo multidisciplinario es importante para abordar estos problemas o estas situaciones, no llevar la carga a uno solo. Y afortunadamente en el Hospital Roosevelt hay todo un equipo con mucha experiencia que pues se encarga por lo general de apoyar al médico o al paciente en el manejo de este tipo de situaciones tan particulares. Por aquí la doctora Suemi Viviana Martínez comenta que, de acuerdo a lo que ella se recordaba cuando presentó el caso, el paciente también tenía tuberculosis, así que el equipo de protección personal podría ser importante en este caso. ¿Sería adecuado explicarle al paciente que la utilización del EPP no es por discriminar, sino por prevención de la tuberculosis? Sí, en este caso obviamente no llegamos a ese punto, ¿verdad? Más quería resaltar lo del VIH, pero sí, en este caso, no solo los pacientes con VIH, sino a todos cuando utilizan, que ellos tienen que utilizar mascarilla, por ejemplo, tuberculosis o leucemias, se les tiene que explicar que es también para protección de ellos, pues, o sea, no es que se les esté discriminando ni nada, sino es parte de la protección que ellos también tienen que tener por las enfermedades que tienen, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ok, sí, ay, sí, pues, pero es porque tiene tuberculosis también, ¿verdad? Entonces, pero sí, muy bien punto eso de explicarles por qué tienen que usar mascarilla. Como les digo, no solo en tuberculosis, sino leucemias que están con neutropenia, entonces las tienen que sacar estudios con mascarilla o con otros tipos de cánceres, ¿verdad? O pacientes con enfermedades autoinmunes. Se les tiene que explicar, mira, vamos a poner mascarilla por su protección, ¿verdad? Obviamente ahorita, pues, como todos tienen que usar mascarilla, eso es como ya de hecho, pero sí en otros tiempos, ¿verdad? Pre-COVID, sí era de explicarles. El doctor José Pablo nos complementa acá en relación a las medidas de bioseguridad, como los guantes, que son también para otras enfermedades transmisibles, tipo hepatitis viral, y recomienda pues utilizarlo siempre que vayamos a tomar muestras de laboratorio. Perfecto, gracias doctora Martínez, gracias doctor Gebhardt. El doctor José Gerardo Sasso pregunta acá, ¿qué relación tan especial tiene el VIH y la tuberculosis para presentar una asociación tan estrecha? El VIH y la tuberculosis trabajan sinérgicamente, o sea, uno potencia al otro, ¿verdad? Ese es el problema que tiene en esta situación. Cuando apareció el VIH y empezaron a difundirse a través del mundo, los casos de tuberculosis que iban hacia la baja empezaron a tener un repunte otra vez y fue porque el VIH, por así decirlo, se va muy bien con la tuberculosis y ambos juntos trabajan sinérgicamente y hacen que ambos se potencien y que la enfermedad sea más agresiva, más grave, ¿verdad? Esa es la situación con tuberculosis y VIH. Y como VIH debilita, ¿verdad? El sistema inmune hace muy fácil a la tuberculosis entrar y dar manifestaciones donde quiera, ¿verdad? Igual de la otra manera, la tuberculosis también, ¿cómo se llama? Aumenta el riesgo de que el VIH sea más agresivo, por así decirlo, que desarrolle otro tipo de complicaciones asociadas a este más rápidamente. Entonces, esa sinergia que tienen entre las dos enfermedades nos hace ahorita pensar en que todo paciente con tuberculosis hay que hacerle prueba de VIH y viceversa. Cuando lleguen al hospital van a ver que todo paciente VIH le piden para tuberculosis, aunque no tenga síntomas, ¿verdad? Le piden de fijo, ya de hecho. Y un paciente que se le diagnostica tuberculosis de entrada, le piden VIH. Como les digo, de cada 2 pacientes VIH, 1 tiene tuberculosis también. Entonces, esa es la relación que tienen estas dos enfermedades. El doctor Jorge Luis Zamora pregunta acá en relación a un paciente menor de edad, ¿de qué forma se puede realizar el interrogatorio sobre su vida sexual sin la presencia de los padres o encargados? Esto con el fin de poder generar más confianza en el paciente y que pues no se sienta avergonzado de decir realmente lo que acontece en su vida sexual. ¿De qué manera proceder ahí? Ahí está complicado porque ahí sí no
si no recuerdo mal, legalmente no podemos, ¿cómo se llama? Como que llevar un paciente solo y preguntarle de su vida sexual si es menor de edad, ¿verdad? Entonces ahí sí se complica un poco más porque tiene que estar presente usualmente el padre o la madre o el tutor legal del paciente, ¿verdad? O sea, en pacientes, me refiero a pacientes que han adquirido la enfermedad, no que han nacido con ella y que estén menores de edad. Que eso pasa, es muy frecuente, más frecuente verlo en pacientes jóvenes, adolescentes, homosexuales, ¿verdad? Que por cualquier causa tienen relaciones de este tipo y pues terminan infectados. Entonces ahí sí es más complicado porque incluso ahí hay que hablar también con los padres y explicarles, ¿verdad? Que es necesario realizar ciertas preguntas que definitivamente las van a sentir incómodas, pero, insisto, todo lo que hemos hablado, con el afán de ayudar al paciente, ayudar a con quienes hayan tenido contacto. Entonces, ahí sí es complicado porque no podemos, como que, ¿qué es el papá aquí? Vamos para allá y preguntarle, por muy empáticos que sean, no. Ahí sí, por ser menores de edad, es un trave adicional, ¿verdad? Como realmente es poco los menores de edad que uno mira, o sea, que entran en eso de, es una enfermedad adquirida, pero antes de los 18 años, es poco como la experiencia que tengo en ese punto. Pero de lo que he leído y el diplomado y todo eso, es el problema que hay, ¿verdad? Que no tiene los presentes. Entonces ahí sí es más complicado. Es más complicado. Bueno, para nosotros como internistas la ventaja, entre comillas, sería que vemos a los pacientes desde los 18 en adelante, porque los pediatras se encargan de estos pacientes hasta que cumplen 18 años. Entonces, de alguna forma, no nos vemos tan frecuentemente en ese dilema, pero como consejo, por favor, para todos, recuerden, esto es bien importante, jamás evalúen a un paciente menor de edad, independientemente si es varón o mujer, sin la presencia de su representante, su papá o su mamá. Nunca vayan a evaluarlos sin la presencia de ellos. Y si van a evaluar a alguna paciente, sobre todo si es mujer, háganse acompañar de una enfermera, por favor, en cualquier momento, en cualquier emergencia, en cualquier consulta externa, traten por favor de estar acompañados en el momento de hacer la evaluación clínica del paciente, sobre todo si tienen que revisar áreas sensibles, por favor, nunca lo hagan solo con el paciente o la paciente. Perfecto, doctor, pues muchas gracias. Yo creo que estamos ahí. No sé si alguien más quiera preguntar alguna otra situación. O aquí en el chat. Dice aquí el doctor. Vamos a ver. No sé, ya está. Gracias, doctor, dice el doctor Zamora. Perfecto, entonces vamos a detener la grabación. Y si alguien más tiene alguna pregunta, entonces